¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de interés público. Temas muy especiales que estamos tocando en este tiempo de la reforma al Poder Judicial. Hoy en día tenemos a un invitado muy especial que conoce el tema y vamos a preguntarle qué está pasando con la ciudadanía y con mucho político y aparte también con los jueces y magistrados. ¿Qué está pasando con la reforma? ¿En qué está pegando? ¿En qué afecta? ¿Y en qué va a beneficiar? El invitado de hoy ya fue diputado local, diputado federal y también fue el director jurídico del Congreso del Estado, el maestro Víctor Sánchez Orozco. Maestro, bienvenido a su pobre casa, maestro. Muchas gracias, bandido, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, claro que sí, a la orden. Maestro, ese tema para tan empezar, importante. echando candela, ¿por qué los jueces y los magistrados y tanta gente está en contra de la reforma al Poder Judicial? ¿Qué es lo que realmente está afectando, maestro? Lo que está en juego es precisamente la justicia del país, el Estado de Derecho y prácticamente la legalidad. Hay que decirlo y hay que poner los puntos sobre las sillas. Y no es sencillo y lo vamos a dejar muy claro en 3, 4 ideas ahorita en esta entrevista, bandido, que me hiciste favor de invitarme, para que la gente sepa. Porque el problema es que no conoce bien la función del Poder Judicial, ni lo que hace, ni la diferencia que hay con los poderes judiciales locales y las federales, que eso es y el federal, perdón, que es lo importante que debiéramos primero que entender. La gente no está informada y por eso está siendo manipulada. Bien, maestro, primeramente quería comentarle que se dijo que en la reforma venía muy así puntual, que ya no se ocupa que tengan que la maestría, que el doctorado, bastan con 5 años de experiencia y ser abogado. ¡Ah, caray! Precisamente, primero hay que hablar de una cosa que es muy importante. Tema número 1, todos los sistemas, todas las instituciones necesitan perfeccionarse, no son perfectas. Es verdad, dentro de las cosas que había en el Poder Judicial Federal, hay cosas que había que corregir y mejorar. El nepotismo, sí, había problemas de muchos familiares que tenían familiares, hay en el jueces, magistrados que tenían familiares trabajando. 2, los altos salarios que también se criticaban. Ok, pero eso se podía corregir y se podía corregir de muchas maneras. Pero el problema ahora es, uno, a nivel local, los sistemas de justicia locales, a diferencia del federal, es una diferencia abismal. A nivel local vemos poderes judiciales con graves problemas de corrupción, con un sometimiento con los gobernadores, con el ejecutivo, con mucho compadrazgo, dentro de otros factores y situaciones que se presentan en los locales, que muchos jueces y magistrados con un vínculo con partidos políticos. Entonces, un sistema judicial local en todos los estados que sí necesita una sacudida. Pero a nivel federal, de las instituciones más fuertes que tenemos o teníamos en el país, eran justo, teníamos un servicio civil de carrera muy profesional, o sea, realmente abogados, abogados o personas que querían, o los mismos que ya eran funcionarios que querían ascender o que querían ingresar, contendían a veces con miles y eran poquitos los que lograban. O sea, los exámenes de oposición sí son reales, sí son de veras, y funcionaba un servicio civil de carrera y era muy profesional, y la mayoría de los funcionarios que todavía están en el Poder Judicial Federal, muy profesionales, muy estudiosos. Además, cuando a nivel local, en los jueces locales, los magistrados locales de los estados cometían errores o se corrompían, muchos de esos casos se corregían a nivel federal porque se llegaban a amparo, la mayoría de los casos. Y era lo que de alguna manera sostenía nuestra legalidad en el país y el sistema de derecho. Hoy, la independencia pues existía hasta cierta medida. Hoy, ¿qué vemos? Vemos que este grupo del gobierno, el presidente, todo su grupo político, va primero por los puestos. Segundo, un error gravísimo que lo vamos a pagar los mexicanos con el tema de las de elecciones. Elegir jueces y magistrados, eso en pocos países ha tenido buenos resultados y pocos países lo llevan adelante porque, imagínense, los jueces o abogados van a tener que hacer campañas, van a tener que estar
en calle para que sean conocidos. No, hombre, basta de la fregada entonces. Ya te imaginarás, entonces o se ponen a estudiar y se dedican a administrar justicia, o se ponen a hacer campañas y a hacer pactos con criminales, porque seguramente muchos criminales van a poner, como está sucediendo ahorita con presidentes municipales, gobernadores, no se diga, que están siendo impulsados, que están siendo presionados, coaccionados y puestos en los cargos por el crimen organizado. Entonces imagínense, los jueces, pues van a ser jueces, ahora sí, que le van a rendir cuentas completamente al crimen organizado. Por otro lado, por los partidos políticos, claro que no van a estar al margen, van a meterse. Entonces, hoy se corre el riesgo que el presidente con su grupo político de todo el país va a buscar imponer jueces afines a ellos. Entonces, ¿quién va a defenderlo a usted cuando tenga problemas de propiedad, cuando tenga contiendas, con litigios familiares, como son los juicios sucesorios? Podríamos poner todos los juicios que usted quiera ahorita pensar, podríamos poner como ejemplo, cuando un juez corrupto que tenga relación con su contraparte, con el abogado, con el crimen organizado, con quien quiera, le falle en contra de usted, contra la justicia. Porque ahora tenemos asuntos, la mayoría de los asuntos se resuelven conforme a derecho. En adelante no va a ser así, y de mí se va usted a acordar cuando lo vea, toda esta corrupción y toda esta parcialidad. Aparte comentaban que iban a hacer una selección en una tómbola. Pues esto que dices, por favor. También que, por ejemplo, en el Ejecutivo sí vemos personas que no tienen perfil, que llegan funcionarios que no tienen perfil. En el Legislativo incluso también vemos muchas personas que llegan de diputados, que llegan de senadores, que no tienen idea qué hacer allí y hacen papeles pésimos. Y en el Poder Judicial Federal sí teníamos una selección y un ingreso de los mejores perfiles. Hoy, ¿qué va a pasar? Pues voltea a ver lo que pasa ahorita con la ministra Lenia Batres. La señora no tiene capacidad para estar allí, y además no solamente capacidad, todos los asesores, que la mayoría, muchos no son ni abogados, entonces van a llegar pues abogados patitos, abogados sin perfil, y pues imagínense el nivel de justicia que van a impartir. Vamos a estar a la madre entonces, pero tantito. Sí, es un retroceso. Hombre, caramba. A ver, maestro, vamos siendo un poquito más positivos, maestro. ¿Qué bueno traerá esta reforma? Pero pensando en positivos, o sea, que también hay que decirlo, los poderes judiciales locales han sido muy, si ustedes lo revisan, fueron muy timoratos para defenderse ante esta reforma. Les van a dar una sacudida. Y qué bueno, porque los poderes judiciales locales, y lo digo por el de Jalisco, que lo conozco muy bien, la verdad, con sus honrosas excepciones, la mayoría, usted va por unas copias, va a pedir un expediente al archivo, etc. Todo es dinero. Todo. Es un mercado. Y así están la mayoría de los estados, con un muy bajo nivel, entonces viene una sacudida. Ojalá en esta parte lleguen buenos abogados, juristas, lleguen buenos perfiles. Es el momento idóneo para que la gente despierte, reaccione y pueda elegir buenos perfiles. Vamos, como dices tú, tratando de pensar bien, que yo tengo mis dudas porque se van a meter muchos grupos de interés a tratar de imponer a sus jueces, a sus amigos, a sus incondicionales, para que los reine la impunidad o les resuelvan sus casos a su favor, aunque no tengan la razón jurídica. Y no, eso sí, estaba también viendo, maestro, que aparte de eso, de lo bueno que hay, que los sueldos van para abajo. Sí, mira, yo estoy de acuerdo que sean sueldos justos. Por ejemplo, ahorita que se critica esto de los sueldos, son muy altos. A ver, entendámoslo también. Precisamente hubo un tiempo en el que el Poder Judicial, los abogados viejos cuentan, nuestros maestros nos contaban, como cuando iban a un amparo, solicitaba la suspensión y no te otorgaban la suspensión hasta que tú no dejabas ahí cierta cantidad de dinero, sea un amparo de cuantía menor o mayor. Y así era el antaño del Poder Judicial Federal, te abrían el cajoncito para que tú ahí dejaras el dinero. Eso cuentan nuestros maestros ya mayores y los abogados que litigaban hace ya muchos años. En este momento, antes de la reforma y todavía ahorita que está actuando el Poder Judicial Federal, eso es impensable. Tú no llegas y ofreces dinero, ni siquiera en el Poder Judicial local. Tú, por ejemplo, llevas un notificador, un secretario, alguna diligencia, etcétera. Tienes que llegar con el dinero por delante. Está sabido, pocos funcionarios se salvan de eso, pero la mayoría están así. Muchos jueces, también hay que decirlo, no todos, pero muchos jueces locales le responden a políticos, y podría dar nombres. Aquí, al menos en Jalisco, sabemos muchos políticos que están detrás de jueces y que se sabe también que les piden cuotas mensuales. No crean que 3, 4 mil pesos, les piden 50, 100 mil pesos mensuales. Esos jueces y esos magistrados llegan a robar literalmente.
Entonces, hay una oportunidad de que se mejore eso. Dudo mucho, porque también esta camarilla de Morena encabezada por el presidente, aunque a muchos le duelan, a mí no me importa, porque infórmense y el tiempo va a poner cada quien en su lugar, pues también llegaron a robar, son unos corruptos y hay casos desmedidos de eso. Entonces, dudo mucho que vayan a poner jueces que realmente sean probos. Ojalá todavía está la oportunidad de que se pongan jueces y magistrados con probidad y que ante la gente actúen así a la hora de que emitan juicio. Esta mentira que nos quieren vender, que se ocupa nada más sensatez y sentido común para impartir justicia, no, se ocupan conocimientos. Y he visto mucho en redes gente que opina tonterías. En realidad, si usted pone, ahora que el sistema, por ejemplo, penal es un sistema muy técnico y otras materias también muy técnicas, ocupan especialistas, y ya no se diga los litigantes, sino también los jueces y los magistrados, y claro, también ética para definir conforme a derecho. Y en cuanto a los salarios, pues sí hay que revisarlos, pero también estoy poniendo un ejemplo de todo lo que cambió el Poder Judicial en el momento en que también los salarios se hicieron dignos, hicieron buenos salarios, la corrupción es mínima. Podemos decir, no hay corrupción, sí hay, no, pero es mínima. Sí, pero si usted compara un sistema judicial local con el sistema judicial federal, hay muchísima diferencia y la mayoría de los abogados lo saben. Ahora, también bandido, y hay que decirlo también al auditorio, hay abogados que luego opinan también, no, qué bueno que la reforma y todo. Sí, pero la mayoría de esos abogados, ¿saben qué? Son los abogados que siempre le echan la culpa a los jueces y no asumen su responsabilidad, ni tienen ética para reconocer o que no fueron lo suficientemente buenos para defender el caso y hacer su trabajo bien, o pues reconocer también que no le asistía la razón ni a ellos, ni a la parte que representan, ni a su cliente. Ojalá sea para mejorar, pero lo quiero decir y no quiero ser pesimista, esta reforma no va a traer nada bueno a México. Es un retroceso como de por lo menos de 50 años. Interesante. Oiga, maestro, en el tiempo ahorita que está con la reforma, con la votación, que si no fue Yunes, que si fue Yunes, que se rajó, que fue Judas X, viene mucho atraso en los juicios, maestro, ¿eh? Claro, y además... Mucho atraso, ¿no? En todo. Hay que decirlo, claro, o sea, porque también va a venir una transición, Hijo, va a haber un rezago, imagínense, toda esta gente que tiene años de mercantiles, civiles, familiares, todo. Penales. Sí, o sea, todo el judicial federal y viene también en la reforma que en el 27 se tiene que todos los estados empezar a homologar a la reforma. Tiene también los estados, a mí se me hizo, bueno, no se me hizo raro en los estados donde ya gobierna Morena, ¿no? Porque ahí están ya sometidos el Poder Judicial Federal al régimen de los gobernadores de Morena. Pero los demás gobernadores, los demás poderes judiciales locales fueron muy tibios para defender una reforma dañina, una reforma que va a retrasar la justicia. Entonces, toda esa rezago, imagínense gente que llegue a aprender, cuando tenemos ahí gente con mucha experiencia. Pues bueno, aquí en este régimen encabezado por el presidente López Obrador, se puso de moda señalar a los corruptos, pero no castigarlos. Es decir, solamente levantar cortinas de humo. Pero se decía, hay corrupción, pero los corruptos... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Deben de estar en la cárcel. Y solamente han metido a la cárcel a sus enemigos políticos. Y el claro ejemplo fue esto también. Doblaron a los que traían la cola muy larga, y estos yures pues son unos traidores al país, y los dos senadores del PRD que ahora se fueron a Morena, el de Tabasco y la de Michoacán, son unos traidores. Son unos traidores porque traicionaron sus convicciones, traicionaron a la gente, y la realidad es esa, son unos traidores y se vendieron por 30 monedas, o se vendieron porque no tuvieron la dignidad, el valor para enfrentar las amenazas y los chantajes de este régimen, que es un régimen de lo peor, porque utilizó todo el aparato del Estado para amedrentar, pero nosotros también no tuvieron el valor. Ahora se podrían haber retirado, podrían haber renunciado a ser senadores, pero no, tienen miedo a las presiones. Pues, precisamente es lo que se trata de evitar, que se use el Poder Judicial, porque las fiscalías siempre las usan para amedrentar todos los gobernantes habidos y por haber, sino nada más denle una analizada. Pero precisamente por eso se requiere la división de poderes, para que el Poder Judicial se mantenga y haga justicia. O sea, aquí no se trata de defender corruptos, se trata de defender injusticias.
Y se trata de defender el Estado de Derecho. Y eso hay que entenderlo. O sea, si usted vive en la pobreza y tiene un asunto legal, pues que el Poder Judicial esté para hacerle justicia. Si usted es un poderoso, tiene mucho dinero, no es para que la justicia haga lo que usted quiera, sino también se haga justicia. Pero también, aunque sea muy poderoso, si también le van a cometer injusticias el gobierno, el poder, pues también pueda defenderse ante el Poder Judicial. Pues ahora el Poder Judicial va a estar en manos ya no de un presidente, porque ese presidente ya se va y a lo mejor tiene la tentación de quedarse, sino de una camarilla. Y eso es muy peligroso porque regresamos a los peores tiempos del PRI. Hijo, la mañana, sí, los tiempos de los 60 o 50, ¿verdad? A los 70, 80 casi, todavía. la mañana, los tiempos los 70 sí. Sí, incluso el que dio un giro a esto fue Zedillo, porque Zedillo si bien hizo una reforma y todo, reforma más o menos, pero se escalonaron los cargos precisamente para eso, para que no fueran ministros, sobre todo ministros y magistrados sometidos a la voluntad de un poder o de un presidente. Todo eso tiene que ver con estos equilibrios que va a haber y sobre todo entendámoslo, la división de poderes. Si muchos de ustedes le aplauden al presidente, le rinden pleitesía y creen que tenga que ser todopoderoso, pues entonces cambiemos de sistema de gobierno, porque entonces ¿para qué queremos la división de poder? La división de poder es eso, entendámoslo, porque si queremos reyes, pues entonces cambiemos a una monarquía y hagan monarca a este señor. O sea, concentrar el poder en una persona implica una monarquía, y aquí, entendámoslo, pueblo de México, despierten. O sea, la división de poderes debe de existir y cada vez debemos fortalecer la división de poderes y no lo estamos haciendo. Esta reforma es volver a entregar el poder a un grupo político y al presidente o a la presidenta, y eso no ha dejado nada bueno para México. El primer tema yo le diría a los ciudadanos informarse. Sí. Informarse. Exigir la rendición de cuentas, exigirle a los gobernantes de cualquier nivel, sean del Ejecutivo, sean municipios, sean estatales, sean federales, exigirle a los jueces también, y es una oportunidad para participar. Hay que ver, si a veces no nos damos cuenta de quiénes son los diputados, entonces, menos quiénes van a ser los jueces, entonces es importante dar seguimiento a estas reformas y exigir que ahí estén los mejores perfiles, no que Morena nos venga a imponer personas que sean sus incondicionales o corruptos, o personas que al rato van a ser jueces o magistrados o ministros corruptísimos. De eso ya no queremos volver, entonces hay que estar muy vigilantes de todo eso. Primero, sí hay que activarnos, informarnos primero. Segundo, hay que organizarse para participar, no solamente en las votaciones, hay que organizarnos para llevar a los abogados, juristas, a los docentes, a las personas. Siempre en nuestra sociedad siempre hay gente así que no obedecen a poderes fácticos, a grupos, a grupúsculos, a intereses mezquinos. Sí, abogados, porque necesitan ser abogados. Esta tontería de que se ponga cualquier menso en cargos, cualquier persona que no tenga preparación y capacitación, lo vamos a pagar muy caro. Lo hemos pagado muy caro, o personas sin principios. Imagínense estos senadores que no tienen la decencia, el valor de enfrentarse al régimen, de enfrentarse como sea. Si no tiene el valor, dedíquese a otra cosa, váyase a hacer otra cosa. Aquí se necesita personas que incluso, si tienen que ir a la cárcel por injusticia, vayan. Y con esto concluyo. Nada más volteen a ver Veracruz. En Veracruz se han metido a políticos, incluso de manera injusta. José Manuel del Río Virgen es un ejemplo de eso. Estuvo 1 año preso por un delito que no cometió, y fue el Poder Judicial Federal el que vino a corregir en la plana al gobernador, ese gobernadrón ese de Veracruz. Metió a una comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Veracruz injustamente también. Precisamente de eso se trata, de parar ese tipo de funcionarios, de gobernadores, de personas que se suben a un ladrillito, se marean y cometen abusos completamente, porque no está haciendo justicia. El Estado sigue inseguro, el Estado está, o sea, si fuera un gobernador bueno, dijeron, está combatiendo la corrupción. No, está combatiendo a quienes se oponen a él y usa el poder de una manera facciosa. Entonces, vienen cosas difíciles, pero yo le digo a la gente, no hay que tener miedo, hay que organizarse, hay que informarse y hay que hacerle frente a quienes sean corruptos, porque seguramente va a seguir habiendo muchísimos en todo.
va a seguir habiendo jueces que son corruptos o que están impreparados, y hay que exhibirlos y hay que exigirles. Porque, ¿y qué va a pasar? Pues va a pasar que la gente se va a dar cuenta de toda esta farsa, de todas estas mentiras, y vamos a despertar. Pero a lo mejor pues vamos a necesitar otras elecciones para darle vuelta a todo esto que nos va a llevar a problemas económicos, a problemas de justicia, a problemas de todo. Muy bien, maestro, por el tiempo que nos da, por su espacio, maestro, ya sabe que aquí es su casa, bienvenido, y próximamente lo invitamos para saber más sobre la reforma del Poder Judicial. ¿Cómo ve? Gracias, bandido, y claro, estamos aquí a la orden y a seguir luchando. Aquí vamos a seguir dando la lucha desde la sociedad civil. Pues, maestro, por su tiempo, gracias, maestro. Gracias también. Pues bien, amigos, fue el tema de la reforma al Poder Judicial. Síguenos en redes sociales y sigan también en TikTok, en Facebook y en redes sociales en X al maestro Víctor Sánchez Orozco. Denle like, síganlo, estén al pendiente. Ya saben, aquí estamos al pendiente de los temas de importancia, temas de interés social, y más ahora con la reforma, que está muy interesante, saber qué viene y saber qué rumbo vamos a tomar. Gente bonita, saludos, buen fin de semana, cuídense mucho y den like, compartan, saludos. Servicio de aluminio Kaizen, patrocinador oficial de la Ruta del Poder. Contamos con una gran gama de perfiles para persianas, para cocinas, arquitectónicos, estructurales y mucho más, así como una variedad de tubos, soleras, ángulos en diferentes espesores y dimensiones. Creamos asociaciones inteligentes con los clientes, fortaleciéndolas a largo plazo en un marco de beneficio mutuo, y esto lo logramos gracias a la calidad, servicio y atención personalizada.